Nicolás Maduro Guerra no irrumpió en la política venezolana, fue incorporado. Su trayectoria no responde a una lógica de ascenso por mérito ni a una acumulación de capital político propio, más bien a una progresión cuidadosamente sostenida desde el poder. Hijo del líder oficialista que, en el imaginario chavista, gobierna desde una cárcel en Nueva York. Su presencia dentro del aparato estatal ha sido constante, pero su huella, en términos de gestión concreta, sigue siendo difusa. Es un funcionario que siempre está, pero del que cuesta precisar qué ha cambiado. Su primera vitrina fue el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, una instancia creada con la promesa de vigilar la eficiencia del Estado y combatir la corrupción interna. Venezuela ya mostraba signos evidentes de colapso institucional, descontrol administrativo y fuga de recursos públicos. Sin embargo, durante su paso por esa estructura, no se registraron informes públicos de alto impacto ni auditorías que derivaran en sanciones relevantes, y mucho menos en el desmantelamiento de redes de corrupción. La institución terminó operando más como símbolo que como mecanismo real de control. Mientras miles de millones de dólares se evaporaban en sobreprecios, contratos opacos y esquemas de importación ficticia, como los ampliamente documentados en PDVSA, el aparato de inspección no dejó rastros de haber alterado esa dinámica. Maduro es un mago de la economía, tiene que dar clase en Harvard a ver cómo se administra un país. Luego vino su paso por la Escuela Nacional de Cine, un cargo que pareció más un desplazamiento lateral que un ascenso. En un país con la industria cultural en retroceso, sin financiamiento estable ni políticas públicas sostenidas, su gestión no produjo un relanzamiento visible del sector audiovisual. No hubo planes estructurales, ni incentivos de producción, ni apertura internacional relevante. Fue un espacio de baja exposición y bajo riesgo político. En términos prácticos, un cargo cómodo en medio de una crisis profunda. Su llegada a la Asamblea Nacional consolidó su posición dentro del poder formal. Como diputado, su comportamiento ha sido disciplinado, alineado completamente con la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela. No ha encabezado debates complejos ni impulsado reformas de peso propio. Su rol ha sido acompañar decisiones, respaldar narrativas y mantener cohesión interna. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. En paralelo, su designación como vicepresidente de Asuntos Religiosos del partido lo ubica en un terreno estratégico: la articulación entre política y religión como mecanismo de control social. Nos unimos en oración silenciosa, espiritual, para esperar lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una función menos visible, pero útil dentro de la lógica de consolidación del poder. El punto donde su nombre adquiere mayor densidad es el entramado de denuncias por corrupción y manejo de recursos. Yo reto que busquen a alguien más regañado por el alto mando político de la revolución que yo. Aquí no hay una sentencia judicial firme en su contra, pero sí un patrón consistente de señalamientos, relaciones y contextos donde circulan cifras difíciles de ignorar. El arco minero del Orinoco es el núcleo de ese sistema. Desde su creación en 2016, se convirtió en una zona de explotación donde convergen intereses de Estado, actores militares, grupos armados irregulares y redes criminales. Diversos reportes independientes estiman que entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en oro salen de esa región fuera de controles transparentes. Ese dinero, que no pasa por presupuestos públicos, ni por auditorías, ni por mecanismos de rendición de cuentas. Dentro de este ecosistema, el nombre de Nicolás Maduro Guerra, hoy conocido como el Príncipe, aparece vinculado a través de denuncias que lo sitúan con influencias sobre explotación de oro y coltán, particularmente en zonas como Parguasa. Informes de organizaciones como Transparencia Venezuela y SOS Orinoco señalan que estas áreas han estado bajo resguardo de grupos armados como el ELN, lo que configura un modelo donde la extracción de recursos depende del control armado del territorio.
No existe un documento judicial que lo identifique como propietario directo de una mina específica, pero sí hay registros de personas de su entorno involucradas en empresas y operaciones vinculadas al negocio minero. Entre esos nombres destacan operadores cercanos relacionados con estructuras financieras que terminaron bajo investigaciones en Estados Unidos. Algunos de estos esquemas asociados a saqueo de PDVSA movieron cifras que superan los 1.200 millones de dólares en sobornos, contratos inflados y lavado de dinero. No todo ese flujo puede atribuirse directamente a Maduro Guerra, pero sí define el entorno económico en el que se desenvuelve. Uno donde el acceso al poder abre la puerta a circuitos millonarios fuera del control institucional. La sanción impuesta en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos refuerza esa lectura. Washington lo incluyó dentro del círculo que se beneficia de la corrupción del Estado venezolano y lo señaló como parte de una red utilizada para mantener el control económico y político. La acusación no detalla operaciones específicas con cifras propias, pero lo ubica dentro de una estructura donde la apropiación de recursos públicos ha sido sistemática. En paralelo, el contexto judicial internacional añade otra capa de complejidad. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro Moros y a su entorno por narcotráfico y vínculos con las FARC, señalando un esquema en el que el tráfico de drogas era utilizado como herramienta geopolítica. Aunque Maduro Guerra no figura como acusado directo en ese expediente, su posición dentro del núcleo familiar lo mantiene dentro del radio de interés. En investigaciones de este tipo, los círculos cercanos no son irrelevantes, son piezas potenciales de presión y negociación. Las denuncias sobre presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano, particularmente del ELN y disidencias de las FARC, han sido reiteradas por distintos actores internacionales. En las zonas mineras del sur del país, estos grupos no solo operan, sino que participan en la economía ilegal que sostiene la extracción de oro. En ese contexto, cualquier figura vinculada al control de esos territorios queda inevitablemente asociada a esa dinámica, aunque no exista una imputación formal directa. El episodio de la Casa Blanca en Nueva York sigue siendo una de las imágenes más reveladoras del perfil público de Nicolásito. En 2017 afirmó que ante una agresión de Estados Unidos, los fusiles chavistas llegarían a Nueva York para tomar la Casa Blanca. Los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. La frase, que mezcla amenaza y error geográfico, terminó convirtiéndose en un símbolo de su estilo. Retórica intensa, precisión cuestionable y una facilidad notable para convertir un discurso político en material viral. En términos de poder real, Nicolás Maduro Guerra no es el estratega principal ni el operador más visible, pero tampoco es una figura decorativa. Su valor dentro del sistema radica en lo que representa: continuidad, lealtad y acceso directo al núcleo de decisiones. Es parte de una generación que no tuvo que construir poder desde la base, sino administrarlo desde su punto más alto. Su trayectoria, vista en conjunto, no está marcada por logros concretos en gestión pública, pero sí por su permanencia dentro de un entramado donde política, recursos naturales y estructuras informales de poder se entrelazan. Un funcionario que ha ocupado varios cargos sin dejar resultados medibles en ninguno, pero que permanece en posiciones relevantes dentro del sistema. En un país donde el poder se hereda y se concentra, eso no es una anomalía, es el modelo. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.